Hola, hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte. Mi nombre es Elio Quintero. Soy el director de una carrera que se llama Licenciatura en Innovación Educativa en el TEC de Monterrey, en México. Me encuentro, de hecho, en la ciudad de Monterrey. Por aquí atrás te puse una foto de mi ciudad con montañas y edificios para que puedas ubicar un poquito donde me encuentro. Y bueno, voy a tener el enorme gusto de poder compartirte una presentación que espero que sea de tu interés en este Innovation Fair. Sé que están trabajando por ahí en diversas actividades en un programa muy interesante y bueno, yo voy a complementar con un tema que creo que puede ser de tu interés. Fíjate que yo voy a compartirte una cuestión que me apasiona muchísimo y que tiene que ver con el aprendizaje y tiene que ver con el aprendizaje interactivo y además está relacionado con una experiencia que además de que pueda aprender mucho, también la pueda disfrutar. Te voy a empezar a contar alguna serie de experiencias en donde vas a poder entender por qué siempre mi pasión ha estado vinculado por la innovación en la educación. Sé que por ahí en el Innovation Fair han estado trabajando en cuestiones relacionadas con la innovación y con la creatividad. El mismo nombre del proyecto lo tiene. Y entonces te voy a compartir un poquito por dónde voy a empezar a conversar algunas ideas contigo. Cuando yo era estudiante, probablemente tenía un poco así como tu edad, me interesaban muchísimas cosas. Siempre fui alguien que le interesaba mucho aprender, que le gustaba experimentar, que le gustaba estar en ferias de ciencias como a ti, seguramente. Yo veía mucho en mis clases algunas cosas que yo decía, wow, esto me apasiona muchísimo, esto quiero seguir aprendiendo y otras que no tanto. Y yo decía, ¿por qué? Porque hay algunas experiencias que son tan exitosas, que enganchan mucho a los estudiantes, que se disfrutan y otras que no lograban tener ese impacto en mí. Yo era pues un niño como tú seguramente en tus años pasados, un adolescente que tenía intereses pues por actividades como salir con mis amigos, ir al cine, pero también me gustaban mucho las experiencias con videojuegos. Y fíjate que yo en ese momento sentía a la parte del aprendizaje y la educación como algo que de alguna manera estaba separado de esto que tiene que ver más con lo lúdico, con el juego, con la diversión y lo relacionaba mucho más con el entretenimiento. A lo largo de los años me fui dando cuenta que estas dos áreas, que eran muy interesantes para mí, no tenían que estar separadas y que al contrario podían hacer mucho para mejorar la educación y la experiencia de millones de niñas y niños que como tú hoy se encuentran en espacios de trabajo. Estoy seguro que la experiencia que estás teniendo en Aleph suele ser una en donde además de que aprendes mucho, se disfruta. Pero hoy justamente quiero platicarte dónde podemos encontrar esas relaciones que existen entre el aprendizaje y el juego y particularmente en los videojuegos. Pues bien, algo que te quiero comentar es que una de las cosas que a mí más me sorprendían y más me interesan en donde está la innovación es porque había cierto tipo de actividades que hacíamos los profesores en clase y otras que hacían estudiantes en clase o cuando jugaban algún videojuego que eran muy distintas. Y voy a ponerte un ejemplo para ver si te sientes por ahí identificado. Yo veía que había veces en que cuando alguien te daba un examen y tú lo respondías y a veces no era exactamente tu fuerte, no era exactamente lo que más se te daba, por ejemplo, en una clase de mate, y entonces cuando te entregaban ese examen en la clase de matemáticas y no completábamos la misión, voy a poner eso como entre comillas, porque quiero decir, cuando no lograba sacar la nota o pasar el examen, pues a lo mejor pensaba, capaz que yo no sirvo para esto, capaz que esta no es mi fortaleza, capaz que tengo problemas aprendiendo este contenido. Pero ¿qué pasaba, por ejemplo, cuando tenías una experiencia relacionada con los videojuegos? Y entonces, aunque fallaras la misión, otra vez voy a poner entre comillas eso, lo que significa que quizá no lograbas lograr correr en la carrera más rápido en un Mario Kart, o a lo mejor no lograbas vencer al rival en un Smash Bros, etcétera. Porque a pesar de que no completabas la misión, la interfaz del juego te daba cierta información que te permitía en el siguiente intento hacerlo mejor. Porque había una actitud de ya sé cómo intentarlo, ya sé cómo hacerlo mejor, que aparecía en los videojuegos y que eso mismo no sucedía en la clase y en el aprendizaje. Eso me interesó muchísimo y me hizo entonces mirar la innovación como una oportunidad para mejorar la calidad de la enseñanza, del aprendizaje y sobre todo la experiencia de los estudiantes que participan en ella. Entonces, como te puedes imaginar, pues me interesaba mucho poder observar cuestiones que están relacionadas con el juego. Y mira, te voy a poner por aquí un pequeño fragmento del juego, seguramente lo identificas, una versión del Smash Bros.
quiero que, por ejemplo, ahora te centres en este personaje, el personaje número 2, que es Sonic, y observes por ahí que está en esa batalla. Para cualquier persona que a lo mejor no tiene tanto un contexto de videojuegos, puede ser una pelea cualquiera más entre cuatro personajes que están representados por ahí con jugadores, aparece de la P1 a la P4, que significan cuatro jugadores al mismo tiempo, ¿no? Una experiencia, digamos, multijugador. Pero aunque alguna persona pudiera interpretar que lo que está ocurriendo aquí es simplemente una actividad de ocio, de entretenimiento, hay muchísimo que los profesores y cualquier persona que se dedica a la educación puede aprender esa experiencia. Y mira, voy a poner un momento pausa a este video para poder mostrarte algunas cosas de las que me refiero. Aquí en pantalla podemos ver, justo ahora que le hice una pausa, que hay diferentes cosas que el usuario tiene que saber interpretar y usar al mismo tiempo. Hay cuatro participantes en combate. Está esta misión de poder mantenerse con vida en el tiempo establecido, con el mayor número de vidas y el mayor porcentaje de daño, ¿no? A pesar de que es un juego en donde hay un combate, ¿verdad? Podemos también observar que hay indicadores visuales o gráficos. Por ejemplo, si me refiero en particular a lo que está ocurriendo con el personaje de Sonic, vemos que este porcentaje que se refiere aquí significa la probabilidad que tiene de perder esa vida en la batalla que está teniendo, ¿no? Entonces, entre más alto es este porcentaje, por ejemplo, aquí vemos este último personaje en donde tiene un 124%, además en rojo, quiere decir que es más vulnerable y susceptible a que pueda ser lanzado en el próximo combate con algún oponente. Tenemos, por ejemplo, aquí un porcentaje de cero, que seguramente se refiere a un combatiente que recién se acaba de incorporar en una nueva vida en el combate y por lo tanto su probabilidad de que salga disparado pues es más baja. No solo es el único elemento que está ahí en juego, también podemos observar que aquí abajo aparecen como unas caras pequeñas que significan el número de vidas o el número de oportunidades que tiene ese jugador en mantenerse en combate. De tal manera que hay una serie de características, de funcionalidades que están presentes al mismo tiempo. Una persona que participa en ese tipo de entornos debe y tiene que controlar mucha información que está ocurriendo al mismo tiempo, tratando de resolver una misión y en un tiempo que es limitado y que está controlado además por la interfaz. Con esto lo que te quiero decir es que ese tipo de experiencias no son un simple juego de pelea, sino que hacen que quien participa en ella deba controlar mucha información simultáneamente para obtener éxito en lo que implica completar la misión en el juego. Y es una experiencia que sin lugar a dudas engancha a quienes juegan. Es una experiencia que los educadores, que las educadoras debemos aprender para poder diseñar experiencias educativas mucho mejores. Eso fue lo que realmente me llevó a involucrarme mucho más en la innovación y mirar cómo estos diseños basados aparentemente en el entretenimiento tienen mucho potencial para la educación. Es así que me empecé a incursionar en conceptos y teorías e investigaciones. Sé que te gusta también hacer investigación. Sé que en el Innovation Fair están haciendo investigación y empecé a explorar cómo había algunas características relacionadas con lo lúdico. Lo lúdico está vinculado a la parte del juego y entonces podía ver que así como había diseños que se podían realizar con un aprendizaje a través de juegos, que como su nombre lo indica, es el uso de juegos como forma de enseñanza, también había otras posibilidades que no significaban llevar juegos a clase. Aprendí y conocí la gamificación del aprendizaje, que quiere decir incorporar elementos del pensamiento de videojuegos para crear una experiencia de aprendizaje mucho más disfrutable, interactiva y efectiva con los estudiantes. También están estos que se llaman juegos serios o serious games por su nombre en inglés, que quiere decir tener una experiencia inmersiva, como cuando te pones unos lentes de realidad virtual o utilizas un teléfono o una tableta para usar realidad aumentada y poder interactuar con personajes que complementan nuestro mundo real. Es así que empecé a aprender algunas teorías y conceptos que están relacionadas en cómo fusionar o cómo involucrar el aprendizaje y el juego en una posibilidad que mejora la educación y la enseñanza. Pues bueno, todo esto que te cuento me llevó entonces a preguntarme, oye, pero ¿qué hay en los videojuegos que hacen este impacto tan positivo, tan atractivo, tan motivador y tan enganchador en los estudiantes
y en las personas que participan en esa experiencia. Y entonces me puse a jugar más videojuegos y me puse a hacer investigación y analizar qué estaba presente en los videojuegos y sobre todo que a mí me permitiría innovar en mis clases, en la enseñanza y traer a mis estudiantes con experiencias más positivas que les hicieran aprender mucho y sobre todo que les ayudaran a disfrutar. Entonces identifiqué que en los videojuegos podemos encontrar metas. Cuando yo juego un Mario Kart, está muy clara que el objetivo de ese juego es lograr llegar a la meta, un poco anticipándote a los jugadores, ¿verdad? Y entonces pareciera que es muy claro lo que tengo que hacer. A diferencia, a lo mejor en alguna clase en lo que dices, bueno, ¿y aquí qué tengo que hacer? ¿O qué se espera que yo logre? ¿O qué debo desarrollar? Los videojuegos hacen que eso sea muy explícito. Algo que los videojuegos también suelen hacer muy bien es que me dan libertad para elegir. Yo puedo elegir el personaje, el avatar, el escenario, la misión, y eso hace que quien juega, el usuario, tenga una experiencia mucho más personalizada y atractiva. También, por supuesto, que los juegos son una forma de ofrecer recompensas, y eso no quiere decir que te van a dar un premio necesariamente, ¿verdad? A veces la recompensa significa desbloquear un nivel, tener una nueva habilidad, puede significar acceder a mundos desconocidos como una forma de compensar el avance. Por ello también es muy importante dentro de los videojuegos el que quien participa tenga una idea del progreso. Oye, ¿cómo voy? ¿Qué he logrado? ¿Qué me falta? ¿Qué tan lejos está la ruta? Y es algo que los juegos también incorporan muy bien. Y además, una característica muy especial que forma parte de estas experiencias basadas en videojuegos es que te ofrecen una narrativa atractiva. Te saben contar una historia, te hacen sentirte como ese personaje que está logrando desarrollarse en ese mundo abierto. Se crea un storytelling que hace que nos podamos ver representados en ese personaje. Además, algo que también es cierto que funciona muy bien es que un videojuego te ofrece una retroalimentación. Es decir, esa información que te da la interfaz es personalizada, aparte es muy oportuna porque te entrega justamente la información cuando la necesitas para seguir luego en la batalla, ¿no? Cuando en Mario Kart te entrega la estadística de en qué lugar quedaste, cuánto tiempo hiciste y te pone a lo mejor una referencia con respecto a la última vez que jugaste, te motiva a hacerlo mejor. Los juegos también ofrecen la posibilidad de colaborar. Puedo tener, por ejemplo, en estos diseños de juego en Mario Kart, donde a lo mejor voy a colaborar con mi equipo rojo para reventar los globos del equipo azul y lo que se promueve más bien es una colaboración o a lo mejor la idea es llegar antes que los demás y lo que se propone es una competencia. Los juegos permiten entonces establecer un objetivo que puede ser en alianza con otras personas o que a lo mejor puede implicar algunas cuestiones más vinculadas al liderazgo y a la oportunidad. Algo que me encanta de este tipo de diseños es que ven el error como una parte natural y válida para aprender. En los videojuegos, equivocarte es una parte súper natural que sucede, que uno a lo mejor no logra la misión como se esperaba y luego te entrega información y dices, claro, ya sé en qué pude haberlo hecho mejor, ya sé en qué puedo a lo mejor cambiar un poco la estrategia y entonces los juegos nos logran posicionar a este error con reflexión como algo que nos permita aprender. También tiene restricción de tiempo. Ya veíamos anteriormente que en esta batalla que te presentaba había un cronómetro, había que lograr completar la misión en ese tiempo y es algo que también te permite hacer procesos, pues considerando las restricciones que se ponen por ahí. Y algo que es importantísimo en el diseño de experiencias educativas e innovadoras es la sorpresa. ¿Qué sigue? ¿Qué más voy a aprender? ¿Qué otras cuestiones me pueden ayudar a tener nuevos métodos y formas para involucrarme con la clase y con lo que estoy realizando? Entonces, puedes ver en muchos ejemplos, ¿no? Aquí te pongo algunas imágenes o algunos videos donde podemos ver cómo es que están presentes estos elementos que hacen que una experiencia se disfrute. Por ejemplo, aquí he encerrado en algunos círculos algunas cosas importantes. Yo tengo la oportunidad de decidir qué personaje quiero jugar, si quiero un combate en tipo colaboración o competencia y demás, ¿no? También hay una cuestión que está vinculada a las restricciones, esto que te decía, establecemos un tiempo en el cual debemos completar la batalla. También nos permite elegir quién nos va a representar en esta misión, ¿verdad? Tengo oportunidad de elegir personajes, tengo oportunidad a lo mejor de descubrir nuevos que están por aquí ocultos todavía. Tengo también la opción de elegir la dificultad. Eso también tiene que ver con una autoevaluación en mis habilidades, cuánto he logrado, cuánto más puedo conseguir y sobre todo también me permite
tomar decisiones sobre la cantidad de intentos que voy a tener para poder llegar a ese objetivo. Como te puedes dar cuenta, hay muchos elementos que están presentes en el diseño de juegos y videojuegos que pueden incorporarse a una experiencia para aprender y que la innovación en la educación se está moviendo en ese terreno. Algo que a mí me interesa muchísimo también investigar y analizar es que cuando participamos en una experiencia de juego o videojuego, no todas las personas tenemos los mismos intereses. Hay un grupo de personas, por supuesto, que participan y que me he dado cuenta que son triunfadores. Ese grupo de usuarios que lo que les interesa en un juego es ganar, que quieren descubrir la forma de poder hacerlo primero, hacerlo más rápido, hacerlo mejor para lograr obtener la medalla. Pero no es el caso de todas las personas que participan en una experiencia de videojuego. Hay también quienes disfrutan por la posibilidad de explorar, ¿verdad? Hay quienes van a recorrer el mundo abierto viendo hasta dónde el sistema tiene alguna limitación, hasta dónde me permite avanzar, son los que van a lo mejor en un juego de mundo abierto intentar escalar una pared para ver si eso se permite, los que van a buscar objetos para ver si encuentran algo, son ese perfil de exploradores. Pero también los videojuegos tienen un perfil socializador y es quienes disfrutan la experiencia de aprender por el hecho de colaborar y convivir con otras personas. Por eso es que ahora podemos encontrar cada vez opciones de juegos en este formato multijugador que nos permiten completar una misión de manera conjunta. Y están esos que se llaman como pensadores o thinkers, que es ese tipo de usuarios el que los acertijos y la creatividad es lo que les mantiene. Es ese perfil de jugador que no va a descansar hasta que no encuentre qué hay en ese cofre que está por ahí pues encerrado, ¿no? O oculto o con llave. Y entonces eso me ha llevado luego a hacer innovación, incorporando experiencias que puedan ser disfrutables para alguien que le interesa ganar, que le interesa explorar, que le interesa interactuar y convivir, y también aquellos que son muy creativos y muy pensadores. Realmente el diseño basado en juegos y videojuegos ofrece muchísimos beneficios a la educación y a la innovación del aprendizaje. Mejora nuestra capacidad de respuesta porque el tipo de estímulos que tenemos que controlar al mismo tiempo pues es variado, pero también debemos resolver alguna problemática, alguna situación que amerite desarrollarla a través de diferentes etapas. También permite trabajar en colaboración con los demás, aportar nuestro talento, también valorar el esfuerzo y el talento de las demás personas. Además, es una forma de estimular procesos que tienen que ver con memoria, con atención, e incluso se ha encontrado que los juegos son una forma efectiva para aprender cuestiones como la historia, los idiomas, y también está recomendado cierto tipo de juegos para poder favorecer habilidades en personas con algún tipo de discapacidad. Espero que hayas disfrutado mucho esta experiencia, este recorrido a través de los juegos, de la innovación y de la educación, que son algunas de las pasiones que pues realmente me tienen aquí motivado platicándote esto que te he contado hoy. Te deseo mucho éxito, que esta experiencia dentro del Innovation Fair sea de muchos aprendizajes, que sea también una experiencia en donde puedas hacer investigación, puedas proponer soluciones a proyectos y a necesidades varias y esperamos vernos muy pronto. Te saludo con mucho gusto. Sigue aprendiendo, sigue divirtiendo y sobre todo sigue jugando.